Buenas noches. Dejó escrito el difunto Papa Francisco en el tradicional mensaje para la próxima jornada de las comunicaciones sociales que hoy en día con mucha frecuencia la comunicación no genera esperanza, sino miedo y desesperación, prejuicio y rencor, fanatismo e incluso odio. Desde este medio de comunicación diocesano en general y desde este espacio semanal en particular, nos esforzamos, siguiendo el deseo del difunto Papa, de desarmar la comunicación, también la eclesial, de purificarla de toda agresividad. Ahí va una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, la actualidad de toda esta semana in albis, marcada por el fallecimiento pontificio. Comenzamos. Bueno, pues ya ven, el lunes amanecíamos con el deceso del Papa Francisco, que fallecía a las 7:30 de la mañana del pasado 21 de abril, lunes de Pascua, a los 88 años, según anunciaba Kevin Joseph Farrell, cardenal camarlengo, en un comunicado a las 10 menos cuarto. El Santo Padre fallecía en su apartamento de la Casa Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano, donde venía residiendo desde su elección en marzo del 2013. A lo largo de la mañana y durante todo el lunes se encadenaron todo tipo de reacciones dentro y fuera de la archidiócesis. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Su última aparición pública fue este domingo de resurrección, impartiendo la bendición Urbi et Orbi. Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Tras conocerse la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, el señor arzobispo de Toledo ha comparecido ante los medios de comunicación de la ciudad, reconociendo cómo la muerte del Santo Padre ha causado sorpresa y dolor, pero también en estos momentos de fe y de esperanza, elevando nuestra acción de gracias por este gran regalo que Dios ha hecho a la Iglesia y al mundo. Su Santidad, el Papa Francisco, ha muerto. Con sorpresa hemos recibido la noticia en la mañana del primer día de la octava de Pascua, cuando la Iglesia y la creación entera proclama al mundo que el Señor ha vencido a la muerte. Por eso, aunque la inesperada noticia nos causa sentimientos de dolor, es también ocasión para la plegaria y la esperanza. Encomendamos el alma de nuestro querido Papa Francisco al Señor resucitado y glorioso. Lo hacemos confiando en que acogerá en su seno a quien ha sabido ser pastor fiel, conforme al corazón de Cristo y testigo vivo de su misericordia. Así, aún sumidos en el dolor en estos momentos de fe y esperanza, elevamos también nuestra acción de gracias por este gran regalo que Dios ha hecho a la Iglesia y al mundo. Pedimos a todos los fieles de esta archidiócesis primada que se unan a nuestra oración por su eterno descanso y a nuestra acción de gracias por los dones que en tiempos de crisis y dificultades ha concedido la Iglesia a través de la vida y el ministerio del Papa Francisco, pastor bueno y fiel. Sentimos un profundo dolor por la muerte del Papa Francisco. Han sido las palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Francisco César García Magán, en su comparecencia en rueda de prensa en la sede de la conferencia. El también obispo auxiliar de la Archidiócesis de Toledo ha destacado cómo el Santo Padre se ha entregado hasta el último momento en su servicio al pueblo de Dios y a todo el mundo. Y con un criterio evangélico, también el Papa ha hecho realidad lo que dice Jesús en el Evangelio, que los preferidos son los pobres, los marginados, los excluidos, entendiendo la pobreza en un sentido amplio, no solamente material. Repito, pues ese gesto que quiso tener del primer momento con los presos, ¿no?
los emigrantes. Con los emigrantes estaba ese anteproyecto de viaje del Papa a Canarias para encontrarse con el problema de la inmigración. Recordamos todos su mensaje, su viaje testimonial a Lampedusa. Varios eran los colegios de la Archidiócesis de Toledo que el próximo domingo participaban en el jubileo de los adolescentes en Roma y en la beatificación del joven Carlo Acutis. Es el caso del Colegio Nuestra Señora de los Infantes, que acudía acompañado del vicario de laicos, Familia y Vida, que esta mañana con nostalgia recordaba su encuentro con él. Le dije, digo, Santo Padre, digo, estos son mis padres, ¿no? Y cogiendo la mano de mi madre dice, ay, la madre de un sacerdote. Dice, ¿qué sería de un cura? Dice, sin su madre, ¿no? Y luego le pregunta a mi madre, dice, ¿qué tal se porta? ¿No? Y dice mi madre, pues muy bien, dice, muy buen hijo, muy buen hijo. Dice, ¿qué va a decir una madre? ¿No? Pues eso, ¿no? Pues esa cercanía, ese cariño, ¿no? Con el que hablaba, con el que trataba a todos, ¿no? Pues fue pues un momento pues muy bonito y una imagen que se quedará grabada siempre para nosotros en mi familia. También acompañó al señor arzobispo de Toledo en su visita ad limina junto al vicario para el clero y el provicario general, que esta mañana también nos atendía y recordaba este encuentro. Siempre tan simpático, siempre con una delicada broma en cada momento. Preguntamos, recuerdo, estuvo un rato allí con los que íbamos acompañando a los señores obispos y le preguntamos por la rodilla porque 2 días antes la habíamos visto. Y hizo una broma muy simpática, como vino a decir algo así como, la rodilla bien, el peor soy yo, algo así, ¿no? Y sí, la verdad es que nos sentimos muy acogidos. Un programa especial donde hemos recogido las primeras impresiones y el balance de lo que ha sido el pontificado del Papa Francisco. El Papa Francisco, para mí, se caracteriza por ser un hombre profundamente con entrañas de misericordia, como buen pastor que entrega la vida incansablemente, como los demás papas, cansablemente. O sea, él se ha gastado y desgastado al servicio del Evangelio. Una mañana para recordar y traer de nuevo lo más destacado y todo lo que nos ha enseñado el Papa Francisco. Y esa oración por él, que constantemente recuerdo, no se olviden de rezar por mí. Cada vez que hablaba con alguien que escribía, terminaba siempre así con esa frase, que rezaban por él. Pues es la de un hombre que se ha necesitado de ayuda de la misericordia de Dios para caminar y hacer el recorrido y la misión que el Señor le encomienda, en aquel momento llevar a la Iglesia para adelante. Impresiones y encuentros que permanecerán en el corazón de quienes fueron recibidos en audiencia o participaron en algún encuentro con el Papa Francisco y que hoy, sorprendidos por la noticia de su fallecimiento, solo podían hacer memoria agradecida por su vida entregada y su ministerio. Primero las personas, después el horario. Son palabras del Papa Francisco. Toda una declaración de intenciones que ha marcado sin duda todo su pontificado. El de un papa que se dejaba ganar en las distancias cortas, que disfrutaba del contacto con los demás. Así lo demostró en la audiencia con las mujeres separadas del grupo Santa Teresa. Imágenes de la tarde del 26 de junio de 2017, cuando eran recibidas en audiencia tras la carta que le enviaron meses antes, contándoles cómo eran acompañadas y vivían su fe en nuestra Iglesia diocesana. En abril de 2023, 160 miembros de la Fundación Madre de la Esperanza eran recibidos en audiencia por el Papa Francisco con motivo de la celebración de los 50 años de este centro, que presta atención integral a las personas con discapacidad y a sus familias. Allí les recordó que en su pequeñez también ellos son testigos de Jesús. Y era el pasado mes de noviembre cuando el Santo Padre mantenía un encuentro con los seminarios de las diócesis de la provincia eclesiástica de Toledo. Nuestro seminario mayor participaba junto al rector, formadores, el señor arzobispo y el obispo auxiliar. En su intervención el Santo Padre se refería, ante la sorpresa de los presentes, a la fiesta del reservado y espontáneamente realizaba una videollamada a uno de nuestros seminaristas, que enfermo de cáncer no podía acudir a Roma. Ese mismo día, la comunidad educativa del Colegio de las Madres Agustinas, Sagrados Corazones de Talavera de la Reina, era también recibida por el Papa Francisco, con motivo del 450 aniversario de su fundación. Y no se había cumplido un mes de este encuentro cuando Cáritas Diocesana de Toledo visitaba al Papa Francisco ante el 60 aniversario de su fundación.
100 personas entre trabajadores, equipo directivo y voluntarios acudieron a este encuentro donde el pontífice explicó que el lenguaje universal de las obras de caridad es un idioma comprensible para todos. Las obras de caridad las entiende todo el mundo. Tras la muerte del Papa, las funciones oficiales quedaron a cargo del cardenal irlandés estadounidense Kevin Farrell, y a él le correspondió certificar el fallecimiento y montar la capilla ardiente, además de cerrar y sellar la residencia personal. Farrell, con un pequeño grupo de cardenales, convocó el resto del colegio cardenalicio, mientras establecía el calendario que fijaba la fecha del funeral de exequias para este mismo sábado. También aquí el arzobispo establecía fechos y modos a través de los cuales expresar nuestras condolencias y nuestra adhesión al Santo Padre. Así se anunciaba este lunes la muerte del Papa Francisco en Toledo y Talavera de la Reina. Y hoy, martes de la octava de Pascua, tras conocer que el funeral será este sábado a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro, la Archidiócesis de Toledo ha hecho público que el señor arzobispo don Francisco Cerro Chávez presidirá el lunes 28 de abril un funeral por el eterno descanso del Papa Francisco en la Catedral Primada. La celebración comenzará a las 7:30 de la tarde y están invitados todos los sacerdotes, miembros de la vida consagrada, autoridades y todos los fieles que deseen unirse en oración por el alma del Santo Padre. También desde el arzobispado se han habilitado 2 libros de condolencias, uno de ellos en la recepción del arzobispado y otro en la capilla de la Virgen del Sagrario de la Catedral. Un gesto con el que se invita a toda la comunidad diocesana a que se una espiritualmente a este momento de plegaria y gratitud por la vida y por el ministerio del Papa Francisco. Hace ahora un año que el Papa Francisco aprobó la nueva edición del libro litúrgico para las exequias del Papa. La Oficina para las Celebraciones del Sumo Pontífice publicaba la segunda edición del Ordo Exequiarum Romani Pontificis en el mes de noviembre, una obra que presenta algunas novedades sobre la manera de proceder en estos días, como por ejemplo la eliminación de los 3 féretros de ciprés, de plomo y de roble. Es una simplificación de lo que se hacía, cuidando un poco el lenguaje, los títulos que se le dan al Papa. Se ha simplificado la cuestión del féretro y la veneración a los fieles. Entre las novedades, la primera de ellas tiene que ver con el rito de constatación de la muerte del Papa y colocación del cuerpo en el féretro que se realizó este lunes por la tarde en la capilla de la residencia de Santa Marta y no en la habitación del difunto, tal y como establecía la edición anterior. Un rito presidido por el camarlengo, el cardenal Farrell. Se hace partícipe al pueblo de Dios de esa muerte, media entre la noticia y esa constatación pública un tiempo para poder determinar las causas de la muerte del Papa y también para ir preparando el cuerpo del Papa que se debe embalsamar para esa veneración pública, esa, mostración al pueblo de Dios. Las novedades también se refieren al periodo de duelo, ya que se suprime el dedicado exclusivamente a los miembros de la curia y directamente mañana será expuesto su cuerpo para la veneración de los fieles en la Basílica de San Pedro. Eso sí, sin el uso de un catafalco elevado, ya que directamente el cuerpo estará en el ataúd y así será expuesto. Tras el rito de la constatación de la muerte del Papa Francisco,
se sella en los aposentos papales. Un acto que sirve para salvaguardar la autenticidad del testamento y las últimas instrucciones del Papa. En la constatación ya oficial va acompañada de esos ritos de final del pontificado, que es el lacrar las estancias pontificias, tanto en el apartamento pontificio, en el Palacio Apostólico, como en su residencia en Santa Marta, lo que son las habitaciones del Papa. Otras novedades son la simplificación de los títulos pontificios durante las ceremonias, empleando términos como Papa u Obispo de Roma, en lugar de Sumo Pontífice. Pero también será recordado su funeral, porque no será inhumado en la Basílica de San Pedro, sino por deseo expreso, el Papa Francisco será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma. Cambios y novedades que simplifican y adaptan algunos ritos para que, tal y como expresaba el propio Papa Francisco, las exequias del Obispo de Roma expresen mejor la fe de la Iglesia en Cristo resucitado. Fue hace 4 años cuando Emiliano García Paje, junto al arzobispo de Toledo, don Francisco, y la actual delegada del Gobierno en nuestra región, Milagros Tolón, que ha mandado un mensaje de pésame y admiración a su labor social y espiritual, visitaron al pontífice. Durante su encuentro, el presidente de Castilla-La Mancha animó al Santo Padre a visitar nuestra región y destacó su autoridad moral. Hoy le despide emocionado. Creo que se ha ido un buen hombre. Creo que se ha ido alguien del que podemos decir a ciencia cierta que ha pasado por la vida intentando hacer el bien. Así quería él que se le recordara. Y creo que se le va a recordar además por su clara vocación social. Ha obligado, ha hecho que no solo la Iglesia, sino el mundo en general, tenga una mirada muchísimo más amable hacia los débiles, hacia los oprimidos. Paco Núñez también ha querido mostrar respeto por su figura junto a millones de católicos que lloran su muerte, y Carlos Velázquez, que también tuvo oportunidad de conocerle hace un año, ha despedido a Francisco definiéndolo como un hombre que mostró el camino de la fe y de la esperanza al mundo. Compartía retos con nosotros en cuanto a tratar de mantener, preservar y conservar el patrimonio tan importante que tiene el Vaticano. De ahí muchísimas anécdotas, pero me quiero quedar con el conocimiento que tenía España, con el cariño que tenía España y con el conocimiento y cariño que tenía también a la ciudad de Toledo. Le hubiera encantado, seguro, estar el año que viene en la conmemoración del 8º centenario de la construcción de la Catedral Primada, la Catedral de Toledo. Le hubiera encantado. Yo se lo ofrecí y me dijo que le hubiera encantado estar. El Gobierno de España ha decretado 3 días de luto por la muerte del Santo Padre, y así lo han reflejado las banderas del Ayuntamiento, del Palacio Arzobispal o del Palacio de Fuensalida. El fin de un pontificado social y reformador, así informaba El País de la muerte del Papa Francisco. El Papa, que agitó la Iglesia y quiso dar voz a los excluidos, recoge el diario El Mundo. Lo cierto es que su carácter revolucionario ha sido especialmente destacado tanto en las portadas de la prensa española como en las internacionales. En Inglaterra califican al pontífice como el extranjero que llegó con la misión de cambiar la Iglesia. La prensa estadounidense como el Papa que rompió los moldes de esta institución. Los tabloides franceses e italianos lamentan la muerte de Francisco, que aportó una mirada externa al papado, con un enfoque en la justicia, la ecología y la humanidad. Un defensor incansable de los humildes que influyó política y económicamente, además de no ocultar su pasión por el fútbol, así lo recuerda la prensa de su país, Argentina. Características que han sido reflejadas también en las viñetas con las que se ha querido dar el último adiós al Papa, que ahora se reunirá con el Padre. Unos trazos que destacan su constante lucha por los pobres, su defensa de los marginados y especialmente la protección hacia los migrantes. Un vendaval social que azotó el mundo, un mundo sin fronteras que ahora alcanzará en su eterno descanso. Solo queda dar las gracias y lo hacemos con esta viñeta del ilustrador toledano Toni Reollo, con la que nos recuerda que el Santo Padre se va, pero su luz siempre quedará entre nosotros.
Nos parecía entonces impensable confinar un pueblo entero, qué decirles de un país, mantener distancia entre nosotros, usar mascarilla. Y ese 26 de febrero, con la sombra de los contagios acechando, celebrábamos el comienzo de la Cuaresma en un miércoles de ceniza desde la iglesia de San Anselmo y la Basílica de Santa Sabina. Tan solo un mes después, la pandemia convertida en realidad nos haría encerrarnos en cada una de nuestras casas. Así oraba el Papa Francisco. Oramos por los enfermos y sus familias, por los trabajadores sanitarios y por cuantos les ayudan. Aunque sin duda la imagen que conmovió al mundo fue esta. El Papa Francisco camina completamente solo por la plaza de San Pedro. Atrás queda el bullicio y las aglomeraciones, los gritos emocionados a su paso. Solo queda el miedo. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Reza desde el atrio. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. El aliento que necesitábamos mientras el mundo entero permanecía confinado. Nos adentrábamos en una Semana Santa donde el silencio y la reflexión adquirieron el verdadero significado de esta celebración para los cristianos. Oh Dios que amas la vida, siempre nos das una nueva oportunidad a través de la reconciliación para que gustemos tu infinita misericordia. Señor, no nos dejes en las tinieblas y en la sombra de la muerte, pronunció el Papa. Era Viernes Santo, el Vía Crucis no se celebró en el Coliseo, sino en la plaza de San Pedro, completamente vacía, en silencio, iluminada por unas velas colocadas en el suelo. Y a partir de ese momento, una realidad marcada por mascarillas, la distancia entre unos y otros en los bancos. Asustados y perdidos, al igual que los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, dijo entonces el Papa Francisco. 5 años después, sus palabras siguen conservando todo el sentido. Tal y como dispuso el Papa Francisco entre sus últimas voluntades, tras ser velado en la capilla de Santa Marta, fue trasladado a la Basílica de San Pedro para que los que lo desearan pudieran acercarse para despedirse de él hasta el viernes por la noche en la víspera del funeral. Desbordando todas las previsiones, solo en la primera jornada más de 20.000 personas pudieron pasar por la Basílica de San Pedro para rezar brevemente ante el cuerpo de Francisco, lo que provocó que la Santa Sede previera extender el horario de apertura más allá de la medianoche. Servi tue Domine, Pape nostri Francisci. Mira con bondad, Señor, la vida y las obras de tu siervo, nuestro Papa Francisco. Acógelo en tu morada de eterna luz y de paz. Una breve oración por el alma del Papa Francisco, el cardenal Kevin Farrell, como camarlengo, iniciaba esta mañana a primera hora la liturgia propia del rito de traslación del féretro del Papa Francisco, que ha estado dirigido por el Colegio Cardenalicio reunido en Roma tras el fallecimiento del pontífice. En la oración, el purpurado dio gracias a Dios por los 12 años de ministerio del difunto Papa. A continuación, el Colegio Cardenalicio encabezaba la procesión del féretro por la plaza de Santa Marta del Vaticano, bajo el Arco de las Campanas, hasta la plaza de San Pedro. Más de 20.000 personas se habían congregado en la plaza para presentar sus respetos al difunto pontífice y el silencio se interrumpió por un aplauso moderado pero sostenido mientras el féretro subía a la escalinata y entraba en la Basílica de San Pedro. Minutos después, el féretro era colocado ante el altar de la confesión y el coro entonaba las letanías de los santos en latín por el descanso de su alma. Tras una breve liturgia de la palabra, el rito concluyó con el canto del Salve Regina y después los miembros del Colegio Cardenalicio presentaron sus respetos al difunto Papa Francisco, seguidos de los fieles congregados en la Basílica de San Pedro. Esta basílica permanecerá abierta hasta la medianoche del miércoles, de 7 a 12 horas el jueves y de 7 a 7 de la tarde el viernes.
Miles de personas han pasado ya por la capilla ardiente del Papa Francisco instalada en la Basílica de San Pedro, cada una con su afán, su recuerdo, su oración y sus lágrimas. Así nos lo ha relatado el sacerdote diocesano Salvador Aguilera. Fíjate que es silenciosa la presencia de las personas dentro de la basílica y luego cuando se acercan ante el Papa se ve cómo hacen el signo de la cruz. Muchos de ellos musitan una oración muy leve con sus labios, se ve que están rezando y muchos de ellos también se ven derramar lágrimas por el pontífice que nos ha dejado. En enero de este año el Santo Padre nombraba a este sacerdote consultor del dicasterio para las iglesias orientales. Asumía así una nueva responsabilidad dentro del trabajo en la curia, donde viene prestando sus servicios desde hace años. En este tiempo ha tenido ocasión de tener varios encuentros con el Papa Francisco. Entre todos destacaba este. Bueno, pues justo hace más o menos un año, cuando defendí la tesis doctoral el 1 de marzo, le escribí al Santo Padre una carta diciéndole que si el día 3 de marzo, por mi cumpleaños, podía recibir a mi familia y a unos amigos. La respuesta, evidentemente, no fue por escrito, sino que el Santo Padre me llamó y me dijo, les espero el domingo por la mañana. Y allí estuvimos un ratito muy bonito. Fue muy entrañable cuando le presenté a mi madre y le dije, Papa Francisco, aquí está mi madre Francisca. Y él, sonriendo, le dijo, Señora, rece por los sacerdotes que necesitan la oración de sus madres. Natural de Ronda, es presbítero de la Archidiócesis de Toledo. Tras sus primeros destinos pastorales, fue enviado a Roma, donde ha venido desempeñando diferentes servicios. Ronda, Toledo y España están siempre presentes en su vida y de ello hace gala también ante el Papa Francisco, de quien recuerda siempre tenía una palabra para nuestra archidiócesis y para nuestro país. Fíjate que han sido numerosas las ocasiones en las que el Santo Padre se ha dirigido a España. Recuerdo un encuentro con los carmelitas descalzos hablando de la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. Y luego con Toledo, evidentemente, no solo en la visita al Límina, cuando recibió a nuestro arzobispo Francisco y al obispo auxiliar Francisco César, sino también cuando recibió al seminario de Toledo. Qué número, que se impresionó el Papa de ver tantos seminaristas, es el fruto de esta diócesis nuestra de Toledo, y impresionante también cuando cada uno de los seminaristas se acercó. Ellos estaban emocionados de que el Papa le dijera a cada uno de ellos una palabra, de que no tuviera prisa para encontrarse con cada uno de nuestros seminaristas. Es el recuerdo personal emocionado de un servidor de la Archidiócesis de Toledo y también de la Iglesia Universal, que en estos días se hace presente en Roma, a los pies del cuerpo sin vida del Papa Francisco. Era algo esperado. Ante la muerte del Papa Francisco se dispara el interés por conocer quién ha sido y cuáles son las claves de su pontificado. Ha sido un acontecimiento muy importante dentro de la Iglesia y entonces pues la gente se interesa por toda la obra del Papa Francisco, especialmente por la última, que es la autobiografía llamada Esperanza, que la tenemos en este momento agotada y estamos pendientes de recibir. Aquí trabajan para poder satisfacer la curiosidad de los lectores y aquí podrán encontrar no solo libros sobre la vida del Papa Francisco, sino también ejemplares donde se recoge todo su magisterio, que nos ayuda a acercarnos al perfil de quién y cómo ha sido el último Papa. Aunque en este 23 de abril, Día del Libro, la autobiografía Esperanza no es la única obra agotada. Al margen del Papa Francisco tenemos el fenómeno de Don Valentín, que está causando furor su última obra, Manual de Supervivencia para los Últimos Tiempos, que va sobre el Apocalipsis y está siendo un éxito, pero tremendo. Y ahora sí, la gran pregunta. ¿Y Mercedes, lo tenéis? No. En este momento lo estamos esperando, lo van a volver a reeditar porque ha sido, ya digo, todo un éxito y hemos agotado todas las existencias. Hemos repuesto varias veces, pero ahora mismo las editoriales no pueden servir porque no hay stock. Esperanza, eso es. Habrá que esperar también para que de nuevo lleguen a estas estanterías los tan ansiados ejemplares. Dicen lo que sienten, dicen lo que ven directamente y muchas veces ponen en dificultad a los padres. No han aprendido aquella ciencia del doblez de los adultos. Las palabras del Papa Francisco demuestran esa debilidad que siempre tuvo hacia los más pequeños. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?
¿Te piace stare qui? Acomódate. Hasta para los que se colaban en sus audiencias de los miércoles, por su espontaneidad, por su cercanía, también por su sinceridad, los niños siempre han sido especiales para el Papa Francisco. Porque junto a ellos ha sido protagonista de un sinfín de momentos especiales. Aquí, recorriendo las calles de Filadelfia, en el Papamóvil, fue sorprendido por una madre que había vestido a su bebé como él. Aunque sin duda todos recordarán estas imágenes. Un niño con autismo sube al escenario donde se encuentra el Papa. Saluda a un guardia suizo y comienza a corretear alegremente frente a todos. Déjalo, si quieres jugar acá, déjalo. Es argentino, indisciplinato. Aunque quizá todos recuerden uno de los momentos más conmovedores. Mi padre era ateo, está en el cielo, le preguntó este pequeño durante una visita del Papa a una parroquia de Roma. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. Lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. Era un uomo bravo. ¿E in cielo, papá? O el niño que se le acercó en la JMJ de Río de Janeiro y le dijo: quiero ser sacerdote. Eu falei com ele que eu queria ser padre, né? Uma coisa que eu quero ser padre, que eu queria ser sacerdote, assim. Sonreír y llorar, dos cosas que en nosotros, los grandes, a menudo se bloquean, ya no somos capaces. Los niños sonríen espontáneamente y lloran espontáneamente. Siempre depende del corazón. También lo dijo el Papa Francisco. Recemos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos, puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia. Miles de fieles hicieron cola durante 2 días y 2 noches para acceder a la capilla ardiente, que apenas pudo cerrar un par de horas entre las 4 y las 6 de la madrugada, a falta de que el cardenal camarlengo Kevin Farrell presidiera la clausura del ataúd. Las autoridades italianas calculan que más de 100.000 personas accedieron a la capilla ardiente y en torno a las 200.000 podrían acudir el sábado al funeral por el pontífice, además de 170 delegaciones internacionales que incluyen 60 jefes de Estado, antes de que el féretro sea trasladado al lugar de la sepultura. Pues ha sido muy bonito porque, como seguramente el Papa está en el cielo, pues como estaba en la tierra, pues me ha gustado mucho. Así nos cuenta Natalia cómo ha sido su experiencia tras visitar hoy la Basílica de San Pedro en el Vaticano y poder rezar ante el féretro del Papa Francisco. 100 alumnos de tercero de ESO a segundo de bachillerato participan en esta peregrinación que forma parte de la propuesta formativa del Colegio Diocesano Santa Clara, que busca fomentar no solo el crecimiento académico, sino también el desarrollo espiritual y humano de todos ellos. Estamos en la plaza de San Pedro y acabamos de salir de la Basílica de San Pedro, de ver la Basílica y especialmente de rezar por el Papa Francisco, que falleció el pasado lunes. Aquí estamos con los chicos de peregrinación y con algunos de los profesores del colegio, y para nosotros ha sido un momento histórico y también lo hemos vivido pues desde la fe y en este jubileo de la esperanza, pasando por la Puerta Santa y pues rezando delante del cuerpo del Papa Francisco. En estos días peregrinarán también a Asís, acompañados de 7 profesores y 3 sacerdotes. Para mí ha sido una experiencia única, histórica, y sobre todo porque hemos pasado, estaban todos los chicos del colegio y todos los peregrinos en absoluto silencio rezando, pues por nuestro antiguo Papa y bueno, también en oración pues para el próximo sucesor del Papa Francisco. No será el único colegio diocesano que en estos días visite Roma y pueda dar el último adiós al Papa Francisco. También hoy han llegado los 50 alumnos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes, acompañados por 6 profesores que tenían intención de unirse este domingo al ya cancelado Jubileo de los Adolescentes y a la canonización del joven Carlo Acutis.
Aún recientes las palabras y el encuentro con el Santo Padre del pasado mes de diciembre, cuando eran recibidos en audiencia por el 60 aniversario de su constitución. Un encuentro que ahora recuerdan, ante todo, agradecidos. Recuerdo estos días con mucha gratitud y sobre todo dando gracias a Dios el haber podido conocer, poder apretar las manos también y haber sentido la mirada del Papa Francisco recordándonos pues siempre a Cáritas y cómo amaba tanto a los pobres, y el que nos dijo que fuéramos instrumentos de evangelización a través de las obras de caridad, que es el lenguaje universal. Muy presente estuvo Hogar 2000, pues de todos es sabido la preferencia y predilección del Papa Francisco por los descartados y por los últimos. El mayor recuerdo que tengo de ese día es poder estar allí y darle el detalle que le hicieron los residentes de Hogar 2000 en el taller de cerámica. Fue mucha alegría, una persona muy carismática, muy agradable, muy cercana, que me prestó atención en cuanto dije de dónde era y lo que hacíamos en Hogar 2000, y luego, bueno, pues claro, recibir la carta de su parte agradeciendo el detalle de los residentes y mandando bendiciones a todas nuestras familias y nuestros seres queridos fue impresionante. Toledo estuvo muy presente en esta audiencia con el Papa Francisco, que mantuvieron no solo el equipo directivo y los trabajadores de Cáritas Diocesana, sino también algunos voluntarios. Como coincidía con el centenario de la esclavitud, pues independientemente de que, claro, yo iba como voluntaria de Cáritas, pues le quise decir que, bueno, que era el centenario de la esclavitud de la Virgen del Sagrario, que yo era la esclava mayor y que queríamos que tuviese un recuerdo de Toledo. Y le habíamos preparado un cuadro de damasquino que tenía el escudo de Toledo, la catedral y la Virgen del Sagrario. Y la verdad que me dijo un montón de veces, qué bonito, qué bonito, qué bonito, lo cogió con mucho cariño, y también le dimos la medalla de oro de la esclavitud. Sus palabras, enseñanzas y cercanía estarán muy presentes también este sábado, cuando se celebre la Jornada Diocesana del Voluntariado en Mocejón. La Nunciatura Apostólica ha abierto las puertas a don Felipe y doña Leticia para mandar su último adiós al Papa Francisco, además de personalidades de la región como Emiliano García Paje, que le ha dedicado palabras de cariño y admiración. En Toledo, el arzobispado ha dispuesto un libro de condolencias para aquel que quiera recordar al pontífice. Hasta este lugar se ha trasladado la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, que ha recordado su encuentro con el Santo Padre. Una persona muy preocupada por la situación de los jóvenes y de los más vulnerables. Él preguntó enseguida cómo estaba el seminario de Toledo, preguntó cómo estaba la juventud aquí en la ciudad de Toledo y en general en España. Y yo le dije que había sido una suerte para todos los católicos tener un papa como él, porque significaba un aire fresco a la Iglesia católica en el siglo XXI. También el alcalde se ha sumado a los mensajes de condolencia, recordando su labor con los más desfavorecidos. Pues una cercanía, una humanidad y una sensibilidad verdaderamente especial con aquellos que son más débiles, con aquellos que son testigos del mundo peor. Creo que si de algo nos vamos a acordar de este Papa, del Papa Francisco, ha sido de saber estar con los más pobres, pero estar con un mensaje, con el mensaje de la esperanza. El libro de condolencias del arzobispado se colocará por las tardes en la librería pastoral de 4 a 6. También en la capilla de la Virgen del Sagrario de la Catedral se ha colocado otro ejemplar donde fieles y turistas nacionales e internacionales han dirigido sus palabras más sensibles a Francisco. No te olvides de los pobres, dijo el cardenal Humes al recién elegido Papa Francisco. Estaban aún en la Capilla Sistina y el cardenal Jorge Bergoglio ya había dicho que el nombre que había elegido como papa iba a ser Francisco. Alguien le preguntó por Francisco de Sales o por Francisco de Asís, por el poverello de Asís. Después vino su decisión de vivir en Santa Marta, donde ha fallecido, y su última decisión, ser amortajado con sus viejos zapatos negros, gastados y desgastados, y ser enterrado en Santa María la Mayor. Pedí conmigo por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades.
No han sido únicamente gestos, sino que la presencia de los pobres en el pontificado del Papa Francisco ha sido un hilo conductor que ha marcado este pontificado, generando incluso nuevos términos, como el triunfo de la indiferencia. Una persona sin techo que muere en la calle nunca va a aparecer en la primera página de los buscadores de internet o de los noticieros. ¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia? La invisibilidad de las personas, la cultura del descarte. ¿Cómo dejamos que la cultura del descarte, en la que millones de hombres y mujeres no valen nada frente a los beneficios económicos? Haciendo anuncio e impulsando acciones como habilitar espacios para los sin techo que viven en las inmediaciones del Vaticano, a ellos les dijo que aun siendo pobres pueden soñar. El sueño de un pobre, de uno que no tiene techo, ¿cómo será? No sé, pero sueñen. También proclamando la denuncia. Centremos en la acogida, en acoger a todas las personas que lo necesitan. De una sociedad que se empeña en mirar para otro lado. Se nos va a endurecer el cuello de tanto mirar al otro lado para no ver esta situación. Y para pedir perdón. Les pido perdón todas las veces que los cristianos, delante de una persona pobre o de una situación pobre, miramos para otro lado. Perdón. En el año 2017 el Papa Francisco instauró la Jornada Mundial de los Pobres en el 33º domingo del tiempo ordinario. En su primer mensaje nos recordaba que los pobres no son un problema, sino un recurso al cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evangelio. Pobre sí, arrastrado no. Eso es dignidad. El Papa Francisco, el Papa de los pobres. Ya se pueden hacer una idea de que otras muchas cosas han pasado en la vida eclesial diocesana del Triduo Pascual a esta parte. Incluso algunos temas de los aledaños de la Semana Santa cuya comunicación quedó aplazada para después de estos días. Y le ofrecemos un breve recopilatorio de algunos temas que tal vez puedan dar una idea de nuestra vida de Iglesia durante esta Pascua. Desde el pasado 15 de abril, la Cofradía de la Virgen de la Bastida cuenta con una comisión gestora. Según el decreto firmado por el señor arzobispo, comisiona el régimen y gobierno de la referida cofradía, que tendrá las atribuciones y competencias que establecen los estatutos de la cofradía para la Junta Directiva, exceptuando las que contradigan las disposiciones que establece el decreto y la que la autoridad competente determine. La citada comisión está integrada por las siguientes personas: don Javier Ruedas Carvajal como presidente, don Francisco Javier Sánchez Jiménez, doña Begoña Delgado Menéndez, don Eduardo Alejandro Sánchez Butragueño y Antonio Gudiel Martín. Beret, Cali y el Dandy, siempre así, Quique Pavón, Hakuna Club Music y DJ El Pulpo. Vuelve la fiesta de la resurrección. Este sábado se celebra la tercera fiesta de la resurrección organizada por la Asociación Católica de Propagandistas. Será en Madrid y desde Toledo saldrá un autobús para quienes quieran participar. Saldrá de la explanada de Santa Teresa a las 4:30 de la tarde y regresará a las 11 de la noche. Probablemente existan tantas razones para recorrer el Camino de Santiago como peregrinos lo han realizado a lo largo de los siglos. Probablemente a las motivaciones con las que se comienza se unan otras más que van surgiendo paso a paso. Probablemente algunas de esas razones están desde el principio del camino o del hombre. He visto gente que lo ha pasado muy mal, que he entrevistado a gente que lo ha pasado súper mal y aún así hacen el camino porque están buscando algo más, con lo cual siempre hay una esperanza y eso es súper bonito y el camino muchas veces se lo da. Peregrinos de la Esperanza es la propuesta audiovisual que ya se puede visitar en la sala de exposiciones del Arzobispado de Toledo, una propuesta de acogida. Queremos ser útero, acogida, digamos, brazos que abracen a estas personas, que se puedan sentar a ver un audiovisual de 12 minutos con testimonios personales. ¿Por qué peregrino? Pues porque tengo que vaciarme para llenarme. Otros porque ha muerto mi hija. En fin, cada uno va porque realmente ha sido una técnica muy original, la de nuestro autor fotógrafo,
reuniéndose con todos estos peregrinos durante horas. Desde la esperanza. Fundamentalmente dar una palabra de esperanza de parte de la Iglesia, porque realmente estamos en un año jubilar, en un año de alegría, de gracias impresionantes. Entonces la gente que está herida, cansada, dolorida, sin sentido, pues puede encontrar en estas fotografías, en estos testimonios de peregrinos del Camino de Santiago, pero es el peregrinaje de la vida, la metáfora de que todos somos peregrinos, puede encontrar una palabra de esperanza. Queremos traer esperanza. Y que nace del trabajo de este artista, que durante meses se ha ubicado al borde del camino buscando las razones de los peregrinos. Un total de 25 fotografías más un audiovisual de 12 minutos donde los peregrinos se convierten en protagonistas del audiovisual, de su camino y de su vida, con historias impactantes. Hay una esperanza cristiana que se ve en todos, porque por mucho que no seas cristiano, está claro que tenemos un contexto cristiano en el que nos movemos. Y el Camino de Santiago, al final, también es eso, ¿no? O sea, quiero decir, es un marco en el cual tú andas y luego ya puedes dejar que eso te influya más o menos. Pero normalmente todo el mundo, cada vez que va al Camino de Santiago, obviamente no niega la espiritualidad, y sí que es verdad que hay gente que ya da un paso más y esto le acerca también a la religión. Que pese a la diferencia de culturas, de credos religiosos y de condiciones personales, tienen un denominador común, la esperanza. Aquí se puede hacer la distinción de la esperanza griega y la esperanza cristiana. Tú tienes que en el mundo griego, en la mitología griega, la esperanza no deja de ser un castigo de los dioses, ¿no? Es lo que se queda después de que Pandora libere todos los males al mundo. La esperanza cristiana es que todo tiene un propósito. Y yo creo que por mucho que una persona no sea creyente, al final todos queremos creer que tenemos un propósito. Porque es muy duro vivir la vida sin fe. Una reflexión en torno a la vida, el camino, la peregrinación que nos interpela a todos en algún momento de nuestra vida y que si bien no nació con un enfoque religioso, tal y como reconoce su autor, al final no puede evitarse esa lectura, pues en el Camino de Santiago el hombre busca o encuentra lo trascendente. Retratos honestos de personas únicas, anónimas, diferentes, que se muestran ante la cámara vestidos por el camino, pero con el alma desnuda. Muy bien, pues hasta aquí esta crónica eclesial tan excepcional como lo ha sido toda esta primera semana de Pascua. Todo esto y mucho más pueden volver a verlo en nuestro canal de YouTube. Ya ven que estamos tratando de reacomodar todos estos espacios a las nuevas instalaciones de las que disponemos. Nos va a llevar algún tiempo. Les pedimos paciencia. Todo esto sería imposible, además, sin la colaboración de todos ustedes. Ya saben que disponemos de código Bizum para que nos hagan llegar sus donaciones. Si creen que podemos llegar más y mejor a la gente, si creen que es muy mejorable esta manera de sacar adelante todo esto, solo tienen que ayudarnos haciendo un Bizum, eligiendo hacer un donativo, indicar el código de la Radio Televisión Diocesana, que es el 10766, y enviar una cantidad que nos ayude. Muchas gracias a todos los que lo van haciendo. Les emplazamos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Hasta entonces, que sean felices.